Bienvenidos, bienvenidos a la clase. A orar. ¿Le parece Amén. si comenzamos con la oración? Querido Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias en esta hora por la vida, por la salud que tú nos das, por la oportunidad que tenemos de poder profundizar en tu palabra y en el conocimiento de ella para poder llevar adelante mejor la tarea, la misión y el ministerio que tú has encomendado a cada uno de nosotros. Te pedimos que nos acompañe en esta hora, tanto para la tarea de aprender como de enseñar. Lo vamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. ¿Se congeló el profesor? Ahí está. Sí, sí, ahí ya, ahí nos recuperamos. Esto medio lento ahí pegado el equipo. Ya, vamos a. Sí, a ver si se dejan. Ya, vamos a tratar a ver si el problema soy yo de liberar algunas cosas que pudieran estar bloqueándonos ahí. Bien, vamos a compartir la presentación en esta hora que vamos a profundizar en esta noche. Entonces, sí, aquí, entonces, uf, y si ya no te se fue. Ah, ya. Bien, a ver, vamos a ir avanzando. Sí, esto aquí estamos. Vamos, en nuestra tarea de la materia que vamos avanzando, mis hermanos, vamos a tocar algunos aspectos que nos introducen en el dominio de la escritura, en un panorama general que nos vaya facilitando el trabajo que nosotros tenemos que hacer como docentes, como maestros y profesores. Por supuesto, un profesor eh, del área que sea, tiene que tener un dominio aceptable de los contenidos y de la materia que vaya a enseñar. Por ejemplo, lo más precario que se podría esperar de un profesor de historia es que no domine la historia, o que la historia lo supere, o que se encuentre con sorpresas a- al ir avanzando en su clase y le hagan preguntas de las cuales ni siquiera tenga un conocimiento general. Es cierto, no podemos conocer cada detalle porque es imposible, pero sí tenemos que tener ciertos conocimientos generales que nos permitan ir diciendo, sí, esos temas los pasé de alguna forma, los comprendí, así que puedo ir a profundizarlos y ahondar en ellos. Una de las cosas que, por supuesto, tenemos que ahondar es en el conocimiento de nuestra Biblia, en ambos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Un profesor, un educador, tiene que tener por lo menos el bagaje cultural general en este aspecto, y eso es lo que queremos ir transmitiendo en esta hora, con este panorama dentro de la educación que estamos viendo, el panorama general de el Antiguo Testamento que nos toca enseñar. ¿Qué tenemos que nosotros saber como docentes? Usted que es profesor y va a ser maestro o ya es maestro en una clase bíblica de fin de semana, en escuela dominical o algún otro tipo de escuela, escuela sabática o escuela para jóvenes, escuela en un colegio o en las escuelas para niños de la iglesia. En respecto a este área del Antiguo Testamento, la mayor
de toda la Biblia. Eh, en primer lugar, estamos señalando allí un subtítulo. En primer lugar, tenemos que saber que se escribió en hebreo, ¿ya? Esto es de perogrullo, básico, elemental. Generalmente llamado hebreo o antiguo hebreo para distinguirlo del hebreo misnaico y moderno. Hay distintas versiones del hebreo. El hebreo de hoy no es exactamente igual al hebreo que hablaba en los tiempos bíblicos, ni es el hebreo que se usó en los documentos que se llaman misnaicos y talmúdicos. Este hebreo misnaico o talmúdico es un hebreo que es bastante posterior a los tiempos bíblicos y va a ir teniendo otro énfasis y otros significados. De hecho, el hebreo misnaico corresponde con la era cristiana, cuando ya el judaísmo iba decayendo e iba siendo contemporizado, culturizado con el mundo de aquel entonces. Es un idioma, como lo estamos viendo allí, un idioma artificialmente reconstruido, usado por los rabinos en sus obras eruditas y que ahora se emplea como idioma oficial incluso en Israel. La expresión hebreo se encuentra por primera vez en el libro apócrifo del Eclesiástico. Libro apócrifo es porque se entiende que es escondido, no sabemos exactamente su origen preciso. La La Iglesia Católica incluyó a este libro en el Antiguo Testamento, a quienes nosotros los evangélicos dijimos y decimos no, no califica para estar entre los libros inspirados del Antiguo Testamento, pero por ciertos motivos de doctrina y de teología de la Iglesia romana convenía ponerlo y lo puso. Y es en este libro eclesiástico de origen oscuro, por eso dice apócrifo, escrito alrededor del año 132 a.C., se usa por primera vez la expresión hebreo para hablar de la lengua de Israel. También es usada por el historiador judío Josefo. Josefo en el siglo I de la era cristiana va a utilizar la expresión y decir hebreo para referirse a la lengua de los israelitas o judíos. Y aparece posterior, pues supuesto, ya más abundantemente en los escritos rabínicos la expresión lengua hebrea, la cual también se usa en en el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, hablando de Hechos 21:40 y 26:14, se refiere no tanto al hebreo antiguo, sino a la lengua que se hablaba en tiempos de Cristo y de los apóstoles. Allí se hablaba más bien el arameo, y que se llama y se consideraba hebreo en ese minuto, pero es en realidad arameo. Los profesores, los maestros, los eruditos, los maestros de la ley, los escribas, ellos dominaban tanto lo que era el arameo como el hebreo, porque la escritura del Antiguo Testamento estaba, por supuesto, escrita en hebreo y no en arameo, excepto algunas porciones, ¿ya? Es decir, la mayor parte por supuesto, del Antiguo Testamento está en hebreo, pero partes de Esther, de Daniel, están escritos en arameo. Y eso es un parecido, siempre se ha hecho la comparación de decir que el arameo se parece con el hebreo, así como el español se parece mucho con el portugués. Si usted toma un libro en portugués, usted va a encontrar o una escritura en portugués que no le va a ser muy difícil leerlo porque hay cosas tan parecidas y comunes que le va a ir permitiendo la lectura. De hecho, yo no he estudiado nunca portugués en ningún colegio, pero empecé a tomar literatura en portugués y hoy día lo leo sin mayor facilidad cualquier libro
en portugués, y de hecho tengo libros en portugués ahora que leo con toda facilidad por la relación y la coordinación y la comparación que se puede hacer del español con el portugués. Ese parecido existe entre el arameo y el hebreo, ¿ya? Entonces el arameo era el idioma común hablado en tiempos del Nuevo Testamento, para que lo sepamos, ya eso no nos debemos olvidar, y las expresiones bíblicas usadas para el idioma hablado por los israelitas del Antiguo Testamento tiene esta expresión tan bonita y como mística, sí, tiene algo de valor histórico, como la lengua de Canaán, como dice Isaías 19:18, o la lengua de Judá, como dice el segundo libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 26 y 28. Hago una salvedad, mi hermano, una curiosidad, para que cuando nosotros lo usemos, cuando usemos la Biblia, cuando nosotros hablamos de las cartas del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, ¿ya? Las cartas de Pedro, ahí usamos y decimos en la primera carta de Pedro, dice en el capítulo tanto, versículo tanto. En la segunda carta de los Corintios, capítulo 1, versículo, decimos primera y segunda. Pero cuando hablemos del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, de los libros, no son cartas, los libros, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, ustedes notarán que yo no digo primera de Crónicas, porque primera es femenino, pero es un libro, es el libro de Crónicas masculino. Por lo tanto, allí el lenguaje debería ser, debiéramos cuidarnos en decir, en el libro primero de los Reyes, capítulo 1, versículo tanto, en el libro primero de Crónicas, primero porque el libro no es carta. Fuera carta, ahí decimos primera. Es un asunto que un profesor tiene que cuidarse en el lenguaje, porque no va a faltar el que lo va a pillar y dice, oye, si esto es un libro y es masculino, ¿por qué él usa el femenino diciendo primera? Un detalle menor, pero que conviene tener presente. Avancemos, mis hermanos. Cuando hablamos del hebreo, el idioma del Antiguo Testamento, unos pocos capítulos del libro de Esdras, y ahí están los capítulos, capítulo 4, 8 al 6, 18, y en el capítulo 7, versículos 12 al 26, y en el libro de Daniel, los capítulos 2, desde el versículo 4 hasta el último versículo del capítulo 7, el verso 28, un versículo en Jeremías, el capítulo 10, versículo 11, y una palabra del Génesis en el capítulo 31, versículo 47, no fueron escritos en el hebreo antiguo, sino que están en arameo. El hebreo antiguo que nosotros conocemos. Y como dijimos, el arameo se parece más o menos en la misma forma en que el castellano se parece al portugués, con todas las diferencias entre arameo y el hebreo, no son dialectales o su origen. Se consideran como dos idiomas separados, pero muy, muy semejantes. Texto del Antiguo Testamento en este panorama que estamos viendo dentro del estudio de la educación y de la Biblia, en este caso ahora el Antiguo Testamento. Los manuscritos más antiguos que se tenían del Antiguo Testamento, mis estimados hermanos, procedían del llamado manuscrito de Leningrado, cuya fecha era del año 900 después de Cristo. Y si nosotros hacemos una relación, el Antiguo Testamento se terminó de escribir por lo menos el año 400 antes de Cristo. Y ahí había un gran vacío. ¿Qué pasó entre el año 400 antes de Cristo y el 900 después de Cristo? Si usted le suma, eran 1300 años en que no sabíamos qué le había pasado
al texto del Antiguo Testamento. ¿Habrá sido alterado? ¿Habrá sido cambiado? Los incrédulos, por supuesto, aquellos que siempre han impugnado y atacado las Sagradas Escrituras, decían que en esos 1300 años, ¿cuántos cambios no se le habrán hecho al Antiguo Testamento? ¿Cuántas añadiduras? ¿Cuántos cambios en el lenguaje, etcétera? Entonces ellos celebraban el hecho de que el Antiguo Testamento no era digno de ser creído porque entre las copias más antiguas que teníamos y los originales había 1300 años de separación. Pero con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto o de Qumran en 1947, allí se encontraron manuscritos del texto del Antiguo Testamento 1000 años más antiguos, incluso del año 250 antes de Cristo. Se nos redujo, pero tremendamente, el espacio de duda que antes tanto se alegaba. Allí se encontraron copias de todos, interesante, ¿eh? Hay copias de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther. Dice, bueno, ¿por qué el libro de Esther no está? Quizás sea por motivos más bien de concepto religioso. Los, se cree que la secta de Qumran, ¿ya? Los esenios, están relacionados con los esenios, no, no tuvieron copias del libro de Esther porque el libro de Esther tiene una peculiaridad. ¿Ustedes saben cuál es la peculiaridad del libro de Esther? ¿Quién me puede mencionar aquí que prenda su micrófono y me diga, el libro de Esther tiene este hecho peculiar o particular, que no tiene ningún otro libro del Antiguo Testamento? ¿Cuál es la peculiaridad del libro de Esther, mis hermanos? Quien lo sepa, me lo dice, por favor. ¿Se puede especular? Así. Ya, peculiar, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Es que yo no tenía idea, pero ¿sabe qué se me ocurre? No sé, tal vez, quizás. ¿Será que a lo mejor estaba en otro idioma porque estaban en Babilonia? No sé, creo yo. Ya. Buena la sugerencia, pero no lo es, mi hermano. Buena la sugerencia, pero no es la Digo, peculiaridad. participante. Ya. Ya, ya, no es el tema del idioma, pero tiene algo de particular, mi hermano. A ver, ¿quién todavía sí, ¿cuál es la peculiaridad del libro de Esther? Les menciono algo, ¿ah? Si hay un libro que los israelitas quieren en el Antiguo Testamento, es el libro de Esther. Pero el libro de Esther tiene esta. ¿Alguien más quisiera hacer una sugerencia? ¿Tiene relación con con una fiesta? Bueno, da origen a esa fiesta. Sí, es cierto, no está relacionada con la fiesta, pero gracias al libro de Esther surge la fiesta que usted está pensando, mi hermano, que es la fiesta de Purim, la fiesta de Purim, que celebra la forma en que Dios salvó a los israelitas. Pero ¿sabe la peculiaridad del libro de Esther? Es que ustedes lean de tapa a tapa el libro de Esther y en ninguna parte del libro van a encontrar la palabra Dios. No aparece. No aparece ni Elohim, no aparece Señor, no aparece Jehová, no aparece. Esa es la peculiaridad del libro de Esther. Pero mis hermanos, aunque no aparezca la palabra Dios en todo el libro, ustedes que han leído el libro, la acción de Dios está presente en el libro, ¿no? Es indudable la acción de Dios. Aunque no aparece el nombre de Dios en ninguna parte del libro, la acción de Dios, de cómo Dios trastornó las cosas de un pueblo de Amán, que odiaba al pueblo de Israel, Dios la cambia en un triunfo para Israel. Y una cosa peculiar, Amán, Amán
era descendiente de los reyes amalecitas y de la familia de los reyes de Amalek o de los amalecitas que Saúl dejó vivos. Mire el lío. Todo tiene consecuencia. Amán odiaba a los israelitas porque los israelitas habían destruido a su familia, a sus antepasados, por lo tanto Amán tenía razones de más para odiar a los israelitas. Él era descendiente de la familia del rey de Amalek o de las familias de Amalek que Saúl no cumplió a cabalidad cuando Dios le dijo, destruyelos a todos, pero él dijo, le perdoné la vida a ellos. Ahí están las consecuencias, el resultado. Se cree que por esa razón el libro de Esther no fue encontrado, hasta el momento no se ha encontrado en los manuscritos que fueron encontrados en los rollos del Mar Muerto o en Qumran. Todos los demás libros de la Biblia están presentes. Por lo tanto, miles de páginas de especulación en contra del Antiguo Testamento, de su falsedad, de que habían sido cambiados tantas veces, se volvieron simplemente material de desecho, de basura, para mostrar que siempre Dios pone en evidencia la mentira y hace brillar la verdad. Así que nosotros podemos estar confiados. No hay libro escrito en la historia de la humanidad, mi hermano, y no estoy exagerando aquí, hablando de la historia de la humanidad, que tenga tanto respaldo en documentos antiguos de siglos atrás como lo tiene la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Fíjense que del Antiguo Testamento, ahora el espacio se redujo de 1300 años a 250 años. Y algunos dicen que es menos, a lo mejor son 200 nomás. 200 años desde el momento que se terminó de escribir el Antiguo Testamento a las copias más antiguas. Eso es muy poco comparado con cualquier otro libro que tenemos de la historia de la humanidad, ya sea libros griegos, ya sea libros egipcios, ya sea libros de Roma, entre la fecha en que fueron compuestos esos libros y las copias más antiguas, en todos ellos hay más de 500 años de separación, algunos más de 1000, otros hasta 1200, 1300. Y nadie especula de que esos libros pudieran haber sido cambiados, alterados, manipulados, transformados. No, el tema tiene que ser con la Biblia. Pero Dios nos demuestra y nos deja un respaldo tan cercano del Antiguo Testamento como entre 200 a 250 años entre el fin del Antiguo Testamento y la copia más antigua que tenemos posterior. Y del Nuevo Testamento todavía es más sorprendente. Se cree que el Nuevo Testamento se terminó de escribir alrededor del año 100 con el Evangelio de Juan, por si acaso, uno dice, claro, el Apocalipsis fue el último libro que se escribió. No, no, no es el último libro del Nuevo Testamento que se escribió. El último libro que se escribió se cree que son el Evangelio y las 3 epístolas de Juan. Y papiro el papiro P52, que tiene el Evangelio de Juan, está fechado del año 130 o 125 después de Cristo. Y eso es sorprendente, porque nos muestra que se terminó de escribir el Nuevo Testamento y tenemos una copia antigua de solo 30 años después, solo 30 años. Es prácticamente como si tuviéramos el manuscrito mismo de lo que Juan escribió. Y eso respalda la validez de la Biblia, mis hermanos, ya sea para el Antiguo o para el Nuevo Testamento. La obra de los masoretas, ya sabemos, el texto entonces está respaldado, el texto es válido, se encontró una coherencia, pero maravillosa, mis hermanos, la coherencia entre los manuscritos que tenemos del Antiguo Testamento y las copias más antiguas y lo que tenemos hoy día en nuestras Biblias escritos, hay una coherencia del 99.7%.
ese 0,3%, que ni siquiera es un 1%, 0,3% de diferencia, es que a veces un copista, como esto se hacía a mano, cambió el orden de una palabra, o escribió mal una palabra, la ortografía estuvo equivocada. A eso se resume los cambios que hoy día usted puede encontrar entre los manuscritos y la Biblia que nosotros poseemos del Antiguo Testamento. O sea, la diferencia es tan mínima que no es significativa para nada. Tenemos una Biblia 100% fiel a lo que fue escrita cuando los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, registraron lo que el Señor les indicó. La obra de los masoretas, una obra importante de estos, masora significa tradición, estudio, y se les llama masoretas. Aproximadamente el año 500 después de Cristo, los eruditos judíos que perpetuaron la tradición concerniente del texto del Antiguo Testamento, han sido llamados masoreta o masora, del término técnico que significa tradición remota en cuanto a la forma correcta del texto de las Escrituras. Estos hombres se esforzaron en asegurar la transmisión exacta del texto a las generaciones futuras. Se lo agradecemos, porque el hebreo tiene una peculiaridad, mis hermanos. El texto original hebreo más antiguo no tenía vocales. Y en la medida que se dejó de usar el hebreo y comenzó a usarse otros idiomas, y el arameo, se estaba perdiendo el saber cómo se pronunciaban, perdón, las palabras del hebreo del Antiguo Testamento. Y los masoretas inventaron los puntos vocálicos que van entre las letras, arriba de las letras hebreas o debajo de las letras hebreas, y gracias a ese trabajo de los masoretas, nosotros tenemos una precisión muy, muy adecuada, muy perfecta de cómo se pronunciaba el hebreo, excepto con el nombre de Jehová. Ellos no puntualizaron, no le pusieron los puntos masoréticos, porque ellos consideraban que el nombre de Jehová era tan sagrado que no debía pronunciarse, y no fuera que alguien irreverentemente lo pronunciara en un descuido, el nombre de Jehová lo dejaron siempre sin vocales. Así que nosotros especulamos de que se haya pronunciado Jehová. Más bien la palabra Jehová ha tomado las vocales del nombre en hebreo Adonai, que significa Señor. Se tomó las vocales, los puntos vocálicos de Adonai, y se le pusieron a el nombre, a las 4 letras que forman el nombre de Jehová, para que sonara algo como Jehová o Jehová. Se cree que el nombre Jehová viene de el verbo Yahweh, y que probablemente se haya pronunciado Yahweh, Yahweh, más bien pronunciando la última letra, Yahweh. Pero como era tan sagrado, ese nombre no se pronunciaba. Se cuenta, mis hermanos, se cuenta que cuando un copista estaba copiando el texto del Antiguo Testamento y llegaba al nombre donde tenía que escribir el nombre de Jehová, ahí paraba, antes de escribirlo. Cambiaba de pluma, cambiaba de tinta, se lavaba, se lavaba las manos, se ponía una ropa limpia, nueva, y solo entonces podía tomar y escribir el nombre de Jehová. Según los masoretas, ninguna letra podía escribirla un copista de memoria. Todo tenía que ir mirándolo y poniéndolo cada cosa en su lugar, porque era sagrado el texto. La obra de los masoretas para validar un texto fue que ellos escribían en columnas el texto del Antiguo Testamento, y habían contado y contabilizado hasta las letras del texto. Sabían qué letra tenía y qué palabra tenía que ir al comienzo de cada columna y qué palabra tenía que ir al final, qué palabra tenía que ir al centro del texto, porque todo eso lo hicieron con una contabilidad matemática tan precisa que ellos sabían
cuando faltaba una palabra al final, o cuando se comenzó un texto o un párrafo, una columna, con una palabra inadecuada, y todo ese manuscrito era rechazado, pero inmediatamente. Se perdía el trabajo, se perdía. Pero la precisión en la copia del texto era, pero minuciosa, hasta nosotros digamos, fanáticamente minuciosa. Pero qué bueno que eso tan minucioso nos permite hoy día tener un texto del Antiguo Testamento digno de la mayor fe de cada uno de nosotros. Por lo tanto, que nadie le venga jamás con el cuento de que, oh, oye, pero que cuántos tipos, como dicen ahí, el incrédulo dice, oye, pero cuántos tipos no han intervenido en la Biblia, cuántos tipos no, cuántas veces no ha sido cambiada la Biblia, cuántas veces ninguna. Esa es la respuesta, ninguna. Tenemos cerca de 700 copias antiguas, 700 copias antiguas del Antiguo Testamento. Y tenemos más de 5.000 copias, más de 5.000 copias de manuscritos, papiros, que respaldan el Nuevo Testamento. Ningún libro, mi hermano, ninguno, tiene tantas copias que respaldan su autenticidad, su pureza y su fidelidad, como lo es las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, cuando digan que la Biblia ha sido tantas veces cambiada, lo está diciendo alguien que no tiene idea de lo que está hablando. Habrá que decirle con mucho respeto, primero, infórmate antes de opinar acerca de la Biblia. Canon, la palabra canon, o regla, norma. ¿Cómo llega el Antiguo Testamento a transformarse en esa palabra inspirada que nosotros consideramos sagrada? La palabra canon fue usada por los griegos para designar una regla investida de autoridad. El apóstol Pablo usa la palabra en ese sentido en Gálatas 6:16, y desde el siglo II en adelante continuamente se recurrió a las reglas de enseñanza cristianas con las frases como el canon de la iglesia o el canon de la verdad, refiriéndose a la enseñanza pura que se recogía desde los apóstoles, o el canon de la fe, como nos dicen los investigadores Brooke, Foss, Westcott, y ahí está Historia del Canon, página 514. Orígenes, cristiano de entre los años 185, se calcula, al 254, es uno de los padres de la iglesia y quizás sea el primero que usó la palabra canon para designar, para referirse a los libros de la Biblia reconocidos como regla de fe y práctica. Él dijo textualmente, comilla ahí, que nadie debiera usar para probar la doctrina libros no incluidos entre las escrituras canonizadas o reconocidas como regla. Esta canonización no es algo que hizo la iglesia sobre el texto sagrado o que hicieron los judíos sobre el texto sagrado, sino al contrario, el hecho de cómo los judíos habían reconocido que estos libros que conforman el Antiguo Testamento y los libros después para la iglesia cristiana que conformaban el Nuevo Testamento, se les reconoció que hablaban con autoridad, lo que hoy día decimos los 39 del Antiguo, los 27 del Nuevo. Y eso es bueno recordarlo y ver la fidelidad de estos primeros cristianos a esta tarea del reconocimiento de la Escritura. Un maestro debiera recordar siempre que él debe usar la autoridad de las Sagradas Escrituras para respaldar su enseñanza, su pedagogía, lo que quiere transmitir a sus alumnos. Y siempre, siempre, siempre hacer que sus alumnos reconozcan y traten con respeto las Sagradas Escrituras. Atanasio, 293 al 373, que
falleció él. Luego llamó canon a toda la colección de libros sancionados por la Iglesia. Y este es el significado con el cual se introdujo la palabra en el lenguaje de la Iglesia hasta el día de hoy. Atanasio fue el que se enfrentó a Arrio allí en el concilio de Laodicea, acuérdense ustedes, el 325, cuando se discutía el tema de la divinidad y de la Trinidad de Dios en la iglesia cristiana. División del Antiguo Testamento. Las partes que tiene. La expresión canon del Antiguo Testamento sencillamente significa los 39 libros del Antiguo Testamento aceptados por los protestantes, que fueron escritos por profetas e historiadores y poetas inspirados en los tiempos precristianos. Nos referimos todo ese tiempo periodo desde Moisés, se cree para allá por el año de 1520 o 1530, calculan algunos, que comenzó a escribirse los primeros libros, el Pentateuco, ¿ya? Hasta el año 400 antes de Cristo, se cree que el 404, el canon del Antiguo Testamento eh, tiene el último libro que fue escrito, que sería, perdón, Malaquías, ¿ya? Entonces, estos 39 libros ha originado traducciones griegas. El Antiguo Testamento tiene traducciones al griego y traducciones al latín. La primera traducción griega antigua se conoce como la Septuaginta. Hay una traducción posterior del cual se conservan solo parte de eso en el libro de Daniel, que es la versión de Teodosión, otra versión griega. No ha sobrevivido en su totalidad esa versión hasta el día de hoy, sino que sabemos de ella porque en el texto griego que fue conservado de Daniel está en una parte el texto de la Septuaginta antigua y abajo paralelamente el texto de Teodosión. Por lo tanto, cuando se estudia en el Antiguo Testamento el griego de Daniel, usted va a encontrarse con dos versiones de Daniel, dos textos de Daniel. El texto griego de la Septuaginta y el texto griego de Teodosión. Y en muchos aspectos, a veces el texto de Teodosión es mucho más fiel al hebreo del texto judío y masorético que el texto de la Septuaginta, que parece en algún momento haber sido manipulado por rabinos judíos que querían desviar el sentido mesiánico de algunas profecías del libro de Daniel. Muy bien, entonces, seguimos. También se tradujo al latín. Jerónimo, San Jerónimo, como se le llama, San Jerónimo, en el siglo VI, traduce la Vulgata latina, que es y fue la Biblia de la Iglesia Católica por cientos de años y hasta el día de hoy sigue siendo la versión oficial de la Iglesia de Roma, la Vulgata latina de San Jerónimo o Jerónimo. El Antiguo Testamento consistía de 24 libros que eran divididos en las siguientes tres divisiones principales. No le asuste a esto, por si acaso, si aquí hablamos de 24 libros, es que en el Antiguo Testamento hay libros que eran unidos en uno solo, en uno solo. Por ejemplo, los profetas, los profetas menores eran unidos en un solo gran libro y no le hacían separación. Entonces, eso hace que nosotros veamos que los hebreos tenían a veces 22 libros en el Antiguo Testamento y no 39. Y uno dice, ¿cómo? Ahora tenemos 39 y los judíos tenían 22. No, el asunto es muy sencillo. Es que en el Antiguo Testamento los profetas menores constituían un solo libro. Ellos no le hacían la separación que nosotros
tenemos. Después ya los fueron separando y dejaron 24. Pero Me gustó. 24 es lo mismo que decir los 39 de que tenemos ahora. Veamos esta división para el Antiguo Testamento. Punto 1. La ley o Torá. La Torá significa instrucción, ¿ah? Por si acaso, ahí hay un lenguaje netamente pedagógico. Fíjense, la Torá significa instrucción, enseñanza. Uno siempre toma como el concepto de Torá como norma. Aquí está el reglamento, no. Más bien es la enseñanza. El Pentateuco era la enseñanza, la instrucción de Dios para Israel. Por eso le llamaban Torah, Torah, con el sonido ahí al final del H un poquito suave, así como con la garganta. Torah, que contiene los 5 libros de Moisés o que le llamamos nosotros Pentateuco. De hecho, la palabra Pentateuco es una palabra griega y es Pentateujos. Penta significa 5, teujos, rollos. La palabra Pentateuco significa los 5 rollos. Los 5 rollos. Pues bien, la primera parte era Moisés, con los 5 rollos. Después tenemos a los profetas, que ellos le llamaron los Neviim. Y los Neviim, y dentro de los profetas, el canon hebreo consideraba dentro de a los profetas anteriores, anteriores a la división del reino, en el reino del norte de Israel y el reino del sur Judá. Los 4 anteriores eran el libro de los jueces, de Josué, perdón, de jueces, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, y los 4 posteriores a la división del reino que ocurrió con Roboán, ¿ya? Vuelvo a decir, y ahí estaban los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores que, como les indiqué, eran considerados un solo libro, uno solo. Segundo, los escritos. Los escritos, llamados Ketuvim, no tienen una organización cronológica, sino de la naturaleza de lo que, de su texto. Los Ketuvim estaban constituidos por los libros de sabiduría, de enseñanza, de instrucción, de exhortación. Fíjense que dentro de estos Ketuvim estaban Esdras y Nehemías, que nosotros consideramos profetas, ¿no? El libro primero y segundo de las crónicas forman cada uno un solo libro. La triple división del Antiguo Testamento hebreo en el tiempo de Cristo es confirmada por sus propias palabras, cuando él dice es necesario que se cumpliese todo lo que fue escrito de mí en, ¿y qué le dice ahí en el camino a Emaús a los discípulos? Que estaba escrito en la ley de Moisés, la Torá, en los profetas y en los salmos. En los salmos, ¿por qué los salmos? Porque los salmos es el primer libro que usted va a encontrar en la división llamado los Ketuvim. Lucas 24, 44. Entonces, tenemos 3 divisiones en el Antiguo Testamento que responden a veces a la temática, más que a la cronología, a la temática de lo que se está tratando, ¿ya? Como son la Torá con la instrucción, los Neviim y profetas, y después los Ketuvim, o escritos. Ninguno era considerado con menos autoridad que el otro, ¿ya? Porque ellos consideraban el mismo valor para la palabra de Dios. Entre las cosas que nosotros vamos a encontrar en el Antiguo Testamento como teología fundamental de, del panorama en general del Antiguo Testamento que nosotros tenemos que conocer como docentes, como maestros, como líderes cristianos, ¿ya? Y es, primer gran concepto, un Dios único y universal. Único, existe un solo Dios y es para todo el mundo. Este Dios único y universal
en el Antiguo Testamento tiene el nombre escrito en esas 4 letras. A esas 4 letras, mis hermanos, los masoretas le agregaron las palabras de el nombre Adonai para que sonara después como Jehová o Jehová, que hoy día nosotros usamos. Por lo tanto, el nombre Jehová, con el respeto que nos merece el nombre de Dios, es un artificio usado por los masoretas cuando quisieron darle pronunciación a el nombre o a este sagrado nombre, las 4 letras, el llamado el tetragramatón, ¿ya? En contraste, por supuesto, con las deidades vecinas, el Shema, esta expresión en hebreo que significa oye, escucha, que está allí en Deuteronomio 6:4. El grito de fe, el clamor de fe de todo judío fue este. Shema Yisrael, decían ellos en hebreo. Shema Yisrael. Adonai Elohenu, Adonai Echad, que significa, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Claro que el texto hebreo no dice Señor, que sería Adonai. Ahí dice Yahweh. Por lo tanto, ellos tenían que haber leído, oye Israel, Jehová nuestro Dios, pero como ellos no pronunciaban el nombre de Dios, porque era sagrado, donde ellos veían que estaba escrito el nombre de Dios, decían Adonai. Entonces, por eso se escucha en hebreo el grito, clamor, Shema Israel, Adonai, no Jehová. Ahí tendría que decir Yahweh Elohenu, Jehová nuestro Dios. No, ellos decían Adonai, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Es increíble que dentro de esta declaración tan única, mis hermanos, de la unicidad de Dios, es un concepto que manejan los hebreos, la unicidad de Dios es único y distinto a todo otro Dios, se encierra la fe trinitaria. ¿Cómo? ¿La fe trinitaria del Nuevo Testamento? Sí, miren, se los voy a mostrar en este hecho, a ver si con este lápiz. Miren, dice, oye Israel, Adonai, o Jehová, nuestro Dios, el Señor, otra vez Adonai, o Jehová, es uno. ¿Cuántas veces menciona a Dios el texto? ¿Casualidad que sean 3 veces? Y en hebreo es Jehová o Yahweh, nuestro Dios, Elohim, Dios, Elohim, en plural, y después dice Yahweh. Y después dice uno. Y esta palabra uno es la misma palabra que usó Dios mismo cuando dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esa palabra, una sola carne, es la misma que se usa aquí, Ejad. Muchos teólogos cristianos, la gran mayoría de los teólogos cristianos, ven en este clamor de la unicidad de Dios, ven también ya tácita e implícitamente puesto la deidad de Dios o las 3 personas divinas que generalmente nosotros le llamamos, a falta de una palabra mejor, Trinidad, ¿ya? Trinidad, pero está presente. Este concepto de Dios soberano y único es algo maravilloso, porque Jesús mismo después lo va a tomar y lo va a resaltar en San Juan capítulo 17, cuando dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Parece que de alguna manera esa declaración solemne de Jesús está vinculada con el Shema de Deuteronomio 6:4. Atributos de Dios, atributos del Dios del Antiguo Testamento.
La teología del Antiguo Testamento describe a Dios como omnipotente, capaz de hacer todo lo que quiere, omnisciente, con un conocimiento total, omnipresente, puede estar presente en todas partes. También se le atribuyen atributos como la justicia. Dios va a ser llamado siempre con este maravilloso concepto de Jehová, justicia nuestra, Sadak, ¿ya? De ser un Dios misericordioso, de ser un Dios santo, que ejerce un amor incondicional por su pueblo. Esto que es precioso y fundamental cuando uno estudia la teología del Antiguo Testamento, mis hermanos. Siempre usted como profesor, como líder cristiano, no se olvide de destacar quién es el Dios en el cual creemos. Toda la teología se reduce al conocimiento de Dios. Si alguna vez hay que dar una definición de la teología, ¿qué es teología? No diga que teología es ese largo, interminable estudio de las fuentes religiosas, de las doctrinas que cada una de las iglesias tiene expresada en teología bíblica, teología sistemática, teología dogmática, teología... Y hacemos largo el concepto de teología. Teología tiene una sola gran definición, y Jesús lo dijo: conocer a Dios, al único Dios verdadero, y conocerlo a través de Jesucristo, su enviado. Y eso tenemos que transmitirlo a nuestros alumnos en la iglesia y en la escuela, que hay un Dios en los cielos, y ese Dios tiene una naturaleza única, maravillosa, es omnipotente, es omnisciente, omnisapiente, posee toda la sabiduría, tiene omnipresencia, es capaz de saber lo que está ocurriendo en cualquier lugar dentro de su creación, ¿ya? Y también es justo, misericordioso, y es un Dios de amor. Dios es amor. Y eso marca la vida y debería marcar la tarea de un docente cristiano y por supuesto marcar a los alumnos en llegar a conocer a un Dios así, servirle y amarle de todo corazón. No confundir, por si acaso, que Dios sea consciente de todo lo que ocurre en el universo con que Dios está en todas partes del universo, porque eso ha llevado a algunos a pensar de que Dios está incluso dentro de todas las cosas que hay en la creación. Eso se llama panteísmo, panteísmo, que Dios está en todas las cosas. Eso es un error. Nosotros como cristianos no enseñamos semejante cosa. A veces otros dicen, no, es que Dios está amplio, domina todas las cosas y todo está influido en la presencia y el poder de Dios, que el universo entero está en Dios. Ese es otro error y eso se llama panenteísmo, panenteísmo. O sea, que todo está dentro de Dios, que todo está dentro de Dios y que Dios está dentro de todo, son dos formas de distorsionada de entender la persona de Dios. Confunden el poder creador de Dios y sustentador de Dios con la persona de Dios. Dios es un ser y es una persona. Y como persona tiene una estructura física, personal, hasta tiene un aspecto físico. Acuérdense que Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y esa imagen la portaban nuestros primeros padres. Y precisamente vamos para allá, al relato del Génesis. Dentro del concepto de los valores principales de lo que nos enseña el panorama general del Antiguo Testamento, es que ellos siempre, siempre a través de todo el Antiguo Testamento destacaron la cosmogonía. Cosmogonía es origen del cosmos, de dónde viene el cosmos, el universo, y la creación. Vez tras vez que ellos, acuérdense que el Antiguo Testamento guardaba el sábado, los judíos justificaron siempre su observancia del sábado, una, porque salieron de Israel y fueron liberados por Moisés, y el sábado en Deuteronomio
capítulo 5, se le va a relacionar con la liberación de la esclavitud. Por lo tanto, para ellos, el sábado era señal de la liberación en el Éxodo. Pero en Éxodo 20, la razón de guardar el sábado es porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Por lo tanto, para ellos, la observancia sabática fue siempre un recordatorio de Dios como creador. Los profetas destacaron siempre que el creador de todas las cosas es Dios, que ninguna otra cosa es Dios. ¿A qué me compararéis? Dice algunas de las expresiones hechas por Isaías en cuanto a Dios. No hay Dios formado antes de mí, ni hay Dios después de mí, dice eh, Isaías 42 y 43. Por lo tanto, no hay Dios formado ni antes ni después, porque Dios es único. Él hizo todas las cosas, creador de todo lo que hay. Y siempre Dios va a argumentar con las naciones y con su pueblo. A ver, argumentenme, ¿quién puso el sol? ¿Quién hizo las playas? Acuérdense en ese diálogo maravilloso y sorprendente que hay entre Dios y Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo extendía el universo, cuando el camino del Orión, cuando lo ponía las Pléyades? Tú conoces la ruta de la Osa Menor, le dices al sol su camino. Oye, ¿qué está destacando allí? Un valor tremendo del Antiguo Testamento, que es la cosmogonía, el universo como creación de Dios. Y de hecho, existe una teología de la creación. La creación es vista como un acto de la voluntad divina. Y todo lo que creó Dios, cuando termina su creación, dice que acabó Dios todo y contempló su creación. Y esta era buena y buena en gran manera. La creación se malogró en este planeta, no por voluntad de Dios, sino por un ser que decide bajo su propia voluntad y utilizando mal el libre albedrío, que llamamos Satanás, arruinar primero su propia vida, Satanás, tener que ser expulsado del cielo, y después engañar a nuestros primeros padres para que de una manera tramposa unirlo a la rebelión de este ser. Y poniéndolos de lado, Satanás argumentar, si alguna vez Dios intenta salvar a los seres humanos, dijo Satanás, este va a ser nuestra estrategia para decirle, así como estás perdonando al hombre, nos tienes que perdonar a nosotros y tenemos que ser todos salvados, listo. Así que gran perdonazo de Dios y Satanás volverá al cielo con sus ángeles y el hombre perdonado. Dios sabía de ese plan y fue muy sabio en hacer un plan de salvación para la humanidad, maravilloso, sorprendente, pero para el hombre. Satanás y sus ángeles, ellos tuvieron su oportunidad y la despreciaron. Por lo tanto, tenemos este concepto entonces dentro del Antiguo Testamento de la creación, cosmogonía, teología de la creación, un Dios maravilloso, un Antiguo Testamento en el cual podemos confiar plenamente como palabra de Dios. Todo eso son herramientas que un docente y un profesor usa, un predicador, un pastor, un líder, tiene que saber tener a mano y saber usar de la mejor manera. Mis hermanos, vamos a dejar hasta aquí la temática por esta clase, porque ya estoy viendo que son las 9:06. Yo quiero dejar el tiempo ahí si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer respecto a lo que hemos estado estudiando en el día de hoy. Espero no haber sido complicado.